Hola, buenas noches. Somos el equipo 2 del Diplomado Apolo 1 de CISBI. Nuestra actividad es el videoforo de discusión sobre el rescate de paciente experimentado a tratamiento antirretroviral en fracaso virológico a múltiples esquemas. Somos el doctor Cruz, la doctora Navarrete y una servidora, la doctora Mendoza. Entonces, la primera pregunta a plantear es, ¿cómo definimos la falla al tratamiento antirretroviral, doctora Navarrete? Sí, buenas noches, muchas gracias. Bueno, para empezar a definir lo que es una falla virológica, vamos aquí a comparar tres guías de las más importantes. La primera, la del Departamento de Salud de los Estados Unidos, que lo define como la incapacidad para lograr o mantener la supresión de la replicación viral a un ARN de VIH menor a 200 copias. La guía de Sencida lo define a su vez en dos cargas virales consecutivas por arriba de las 200 copias a partir de los 6 meses de iniciado el tratamiento. Y la guía europea define como carga viral mayor a 200 copias 6 meses después de haber comenzado el tratamiento en un paciente que nunca se ha tratado. Ok, entonces mi segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuándo debemos modificar el tratamiento antirretroviral? ¿Cuáles serían las pautas, doctor Cruz? Hola, ¿qué tal, doctora? Buenas noches. Acerca de cuándo nosotros cambiar el tratamiento antirretroviral, me gustaría comentar acerca de algunos escenarios basados en lo que es el conteo viral en cada de los pacientes. Menos de 40 copias, indetectable, un paciente que está en control. De 40 a menos de 200 copias, un paciente que tiene viremia de bajo nivel. Más de 200 copias y menos de 1000 copias, un paciente que está en falla virológica. Un paciente con más de 1000 copias sin resistencia demostrada a algunos de los fármacos, tendríamos que enfocarnos sobre todo a la adherencia en este tipo de pacientes. Y un paciente que tiene más de 1000 copias con una resistencia demostrada por un estudio ya sea de genotipo o de fenotipo, esos serían los pacientes ideales para realizar el tratamiento o el cambio del tratamiento antirretroviral. Muy bien, entonces aquí, por favor, ¿nos podría ayudar con otro cuestionamiento? Aquí me pregunto, ¿cuáles son los regímenes recomendados para un tratamiento de segunda línea? Sí, doctora. Recordando acerca del tratamiento antirretroviral en VIH, recordamos que tenemos un backbone en el cual están dos inhibidores de la transcriptasa reversa que pueden ser acompañados por un inhibidor de integrasa, un inhibidor de proteasa o un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa reversa. Hay varios estudios que demuestran cuál es el tratamiento de segunda línea en un paciente que presenta una falla al primer tratamiento antirretroviral. Tenemos el estudio STAR, en donde comparó a lopinavir, ritonavir como monoterapia, en el cual el resultado fue contra de la monoterapia con inhibidores de proteasa. Tenemos el Second Line, en donde valoró a Ralte lopirrito junto con lopirrito y el backbone, en donde no hubo inferioridad. Tenemos el Select, en donde estuvo Ralte contra lopirrito y lopirrito junto con el backbone, que tampoco tuvo inferioridad. Tenemos el IRNES, en donde valoraron a lopirrito junto con Ralte, lopirrito junto con el backbone y una monoterapia con un IP, en donde no hubo superioridad de Ralte y lopirrito, pero sí hubo inferioridad en la monoterapia con el inhibidor de proteasa. Y tenemos el estudio Downing, en donde se valoró dolutegravir con dos inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa con resultados favorables. Cuando valoramos un esquema de rescate, tenemos que calcular el puntaje de sensibilidad genotípico, la barrera genética, interacciones y adherencia. Hay algunos algoritmos, hay algunas plataformas en donde se puede calcular el score genotípico. Tenemos también imágenes que nos evalúan cuál es la barrera genética de cada uno de estos antirretrovirales, viendo que los inhibidores de proteasa potenciados como lopirrito, daruna y los inhibidores de integrasa como dolutegravir son los que tienen mayor barrera genética. Esta es una tabla acerca de las guías de la OMS, acerca de cómo es el régimen de segunda línea en los pacientes con un régimen que ya ha fallado a primera línea, en donde vemos que los inhibidores de proteasa y los inhibidores de integrasa son los de primera elección en el tratamiento de segunda línea. En la guía de Estados Unidos tenemos también varios escenarios de acuerdo al tratamiento antirretroviral. El primero es acerca de los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa reversa, en donde tenemos tres opciones. Un paciente que falla con un inhibidor no nucleósido, podemos cambiarlo a un IP potenciado junto con un backbone, uno de ellos activo. Otro es cambiarlo a dolutegravir junto con un backbone
backbone en uno de ellos activo y tenemos también un inhibidor de proteasa potenciado junto con un inhibidor de integrasa. El segundo grupo de fármacos serían los inhibidores de proteasa, en donde nosotros también vamos a tener algunas alternativas, ya sea el mismo régimen basado en que el paciente pueda no tener una adherencia adecuada, otro IP potenciado junto con un backbone, uno de ellos activo. Tenemos también un inhibidor de integrasa como puede ser dolutegravir junto con un backbone, uno de ellos activo, o podemos tener un inhibidor de proteasa junto con un inhibidor de integrasa. El siguiente esquema es acerca de los inhibidores de integrasa, en donde los vamos a dividir principalmente en dos. El primero es si tenemos resistencia a los inhibidores de integrasa, en donde podemos cambiar a un IP potenciado junto con un backbone, uno de ellos activo, dolutegravir junto con un backbone, uno de ellos activo, y también un inhibidor de proteasa junto con un inhibidor de integrasa. Y en el caso que tengamos una resistencia a un inhibidor de integrasa, podemos utilizar un IP potenciado junto con un backbone, uno de ellos activo, dolutegravir en una doble dosis junto con un backbone, uno de ellos activo, dolutegravir en una doble dosis con un IP potenciado, y actualmente no existe evidencia para que nosotros podamos recomendar a victegravir como un esquema de segunda línea en estos inhibidores de integrasa. Ok, es bastante completa esa información, doctor. Ahora, por favor, doctora Navarrete, ¿me podría ayudar para saber qué respondería a la siguiente pregunta? ¿Qué regímenes se recomiendan como rescate a un paciente experimentado en fracaso virológico a múltiples esquemas de tratamiento? Muy bien, sí, doctora. Siguiendo con la línea de lo que acaba de comentar el doctor acerca de los esquemas que se utilizan en segunda línea, la premura es utilizar los dos fármacos activos, 3 y si es posible 3. Debemos ampliar nuestros horizontes y ver más fármacos que tengan evidencia en pacientes multitratados, como es el estudio Benchmark. Este estudio fueron hechos 2 estudios de manera simultánea, en el cual se comparó el uso de raltegravir con la terapia base optimizada contra el uso de placebo. Se obtuvo una supresión virológica en un porcentaje de 62%, obteniendo menos de 50 copias, y un porcentaje de 72% obteniendo menos de 400 copias, por lo cual el uso de raltegravir confiere una supresión virológica mejor en estos pacientes. En el caso de dolutegravir hay diversos estudios, en este caso el estudio Sailing, donde se comparó dolutegravir contra raltegravir. A la semana 48 se obtuvo un 71% de pacientes suprimidos por abajo de 50 copias mililitro contra 64% en el grupo de raltegravir, menos fallos en el grupo de raltegravir y efectos adversos similares, por lo cual podemos también considerar a dolutegravir en este rescate. Otro estudio acerca de dolutegravir, el Viking 3, con el uso de dolutegravir bidosis, en el cual los pacientes alcanzaron el 69% de supresión virológica a las 24 semanas con menos de 50 copias. El estudio 139 trío también es un estudio para pacientes con tratamientos múltiples resistencias, y se utilizó una combinación de raltegravir, etravirina, darunavir, ritonavir y una terapia base optimizada con inhibidores de la transcriptasa o efuvirtida, y se obtuvieron a la semana 24 90% de pacientes que alcanzaron menos de 50 copias, y a la semana 86 menos de 48. El estudio DUET 1 y 2, con el uso de etravirina más darunavir y terapia base optimizada en comparación con placebo, también se demostró que el uso de etravirina podía tener una mejor supresión virológica de 61% contra 40% usando placebo. Otras opciones como el uso de Maraviroc en estudios donde se comparó dosis única, dosis doble y placebo contra la terapia base optimizada. Donde hubo más eficacia fue en el estudio donde se utilizó dosis única contra placebo, como podemos ver en las gráficas. También se analizó efuvirtida, que este es un poquito más atrás, pero de igual manera en pacientes multiexperimentados nunca se deben de descartar las opciones. Y también hubo una supresión virológica baja, pero mejor que el grupo de que nada más continuó con la terapia base. También debemos ampliar nuestro horizonte a ver los nuevos fármacos. Varias de las guías comentan que si hay
pocos esquemas activos, podemos integrar a los pacientes a ensayos clínicos o podemos utilizar fármacos que son recién aprobados. De hecho, la guía de la DHS sí incluye ibalizumab en casos de pacientes con multiresistencia que no tengan otras opciones, el cual también demostró efectividad. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Entonces, como conclusiones de estos comentarios, podemos decir que actualmente los inhibidores de proteasa, básicamente el dolutegravir y el inhibidor de proteasa darunavir-ritonavir, son nuestras opciones para rescatar a un paciente porque tienen la robustez que les brinda el tener una alta barrera genética. En todos los pacientes en los que documentemos falla, hay que realizar un historial completo de tratamientos previos y cuando haya disponibilidad, usar estudios especiales como genotipo y tropismo para evaluar el uso de nuevos tratamientos para estos pacientes. Se han desarrollado con el fin de poder dar más alternativas de tratamiento antirretroviral, nuevos agentes como nos comentó la doctora, inhibidores de anti-CD4, inhibidores de la maduración y de la translocación, que verán la luz en los años siguientes. Y el régimen antirretroviral debe ser bien tolerado, tener la menor toxicidad posible y lograr una supresión virológica rápida y durable. Entonces, con esto concluimos nuestro videoforo de discusión. Muchas gracias, doctores, por su participación y la invaluable información que nos han brindado. Buenas noches, doctoras. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.